Hola, buen día nuevamente. Estamos en la clase número 6 y seguimos estudiando los conceptos preliminares de la electricidad. Muy bien, ningún circuito eléctrico estaría completo si no contamos específicamente con un conductor eléctrico. Es decir, un conductor eléctrico tal que conecte a los distintos elementos terminales, es decir, nuestros resistores. Entonces, prácticamente estos elementos o conductores eléctricos permiten y facilitan el paso de la corriente a través de todo un circuito eléctrico. Sin embargo, también estos conductores se les tiene que asociar una resistencia propia. Sin embargo, esa resistencia propia para nosotros pues es pequeña si consideramos que la longitud del cable conductor es pequeña también. Es decir, me explico. Se considera que la resistencia de un conductor eléctrico es igual a 0 ohmios, pero si hablamos a nivel micro, es decir, circuitos eléctricos o electrónicos que comúnmente utilizamos. Sin embargo, eso no sucede cuando la línea de transmisión, o mejor dicho, cuando las líneas eléctricas que nosotros conocemos en el tendido del poste o alumbrado público se presentan. Es decir, la línea de distribución de energía que están en las calles, como por ejemplo los cables que están en la parte superior del poste, cada uno de ellos tiene cierta resistencia asociada a ese conductor. El conductor que se utiliza típicamente para este servicio es el conductor de aluminio. Si hablamos de componentes y circuitos eléctricos, incluso instalaciones eléctricas, utilizamos un conductor de cobre. Entonces, como les decía, la línea de distribución presenta cierta resistencia en el camino y en el paso de la corriente por cada uno de ellos. Lo mismo, si estamos en una planta de generación en donde vamos y tenemos nuestra FEM y que es transportada a través de líneas, le llamamos de alta tensión, pues estas líneas de alta tensión también tienen asociadas resistencias en función de la longitud que recorren desde la planta de generación hasta los hogares, la industria en general y para cualquier otro uso. Acá vemos dos torres de transmisión o de alta tensión en la cual está dividida en dos circuitos. Circuito 1 y acá el circuito 2. Es un sistema más trifásico que en un futuro estudiaremos en este mismo curso. Entonces, pensemos en una línea de transmisión de cierta extensión. Por ejemplo, pensemos en una línea de 100 kilómetros de longitud, es decir, por 1000 metros. Entonces, esta distancia o esta longitud tiene asociada una resistencia a cada uno de los elementos o cables conductores, que también están configurados o hechos con aluminio. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué es una resistencia? Pero debo de aclarar, generalmente, y lo más correcto es decir, resistividad. Conocemos, por ejemplo, las resistividades del cobre, del aluminio, de la plata y el oro, que son de los mejores conductores que se pueden tener en la naturaleza para el transporte de corriente eléctrica. Sin embargo, los que más utilizamos generalmente para interiores y entubado es el cobre y para exteriores el aluminio, porque no se corroen, tal y como lo estudiamos en clases anteriores. Entonces, cuando decimos resistencia, es ya un dato final después de aplicar un pequeño cálculo, en donde resistencia es igual a decir nuestra resistividad multiplicado por la longitud del conductor eléctrico dividido el área transversal del mismo, sea el grosor o el calibre como lo conocemos. Entonces podemos ver de esta fórmula tan sencilla que si la resistividad cambia,
¿Qué es lo que sucede con cada uno de los conductores eléctricos? Cobre, aluminio, plata o oro, pues también va a cambiar la resistencia. Si la longitud del cable conductor cambia, como en el caso de una línea de transmisión o una línea de distribución, pongámoslo de unos 20 kilómetros, típico de los que aparecen aquí dentro de la ciudad capital, entonces a una mayor longitud, una mayor resistencia, pero con la gran ventaja de que si incrementamos el área transversal, es decir, el diámetro o el calibre del conductor, de la resistencia tendrá que descender. Veamos cómo es esto. Ahora, nuevamente, nuestra resistencia asociada a un conductor eléctrico es igual a decir la resistividad por la longitud dividido el área. Entonces, observemos acá. Pensemos que sea el conductor de cobre, con su resistividad propia. Si se incrementa la longitud del cable conductor, se va a incrementar también la resistencia, proporcionalmente. También, si se incrementa el área transversal o calibre, el efecto es de que la resistencia va a disminuir. Entonces, si mantenemos un valor fijo y el otro variable, podemos observar qué sucede con la resistencia. O también podemos decir en todo caso que podemos mantener acá los dos valores fijos y cambiar específicamente lo que es la resistividad del cobre. Entonces, tanto la longitud como el área pueden cambiar y observar ustedes qué sucede con la resistencia. Por ejemplo, realicemos un cálculo sencillo. Pensemos que tenemos una resistividad de un material equivalente a 2.825 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. La longitud de ese conductor que sea 270 metros. Típico de un tendido eléctrico en la calle y del punto a donde nos sirve la energía eléctrica. Que el área sea, por ejemplo, pongámosle 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Al hacer este cálculo nosotros vamos a determinar y podemos encontrar el valor de la resistencia simplemente al colocar los datos y propiamente hacer nuestra operación. Entonces, realizando estas operaciones vamos a encontrar una resistencia del cable conductor equivalente a cierto valor. Muy bien. Realizamos el cálculo. Pueden sacar ustedes su calculadora y realizar el cálculo conmigo. Eso nos va a dar un valor de más o menos, sin colocarlo, mejor dicho, colocándolo con todos sus decimales, este valor, 0.008475 ohmios, o aproximadamente, corramos 3 puntos decimales, 8.475 miliohmios en un cable conductor de 270 metros de longitud. Ahora pensemos, ¿y si la longitud fuera de 100 kilómetros, típico de una línea de transmisión de alta tensión, o si fuera de unos 20 kilómetros? También podemos hacer un cálculo similar al que actualmente hemos hecho. Ahora bien, ¿por qué preocuparnos de la resistencia? Pues es bastante obvio, porque la resistencia, si nosotros la hemos considerado, va a provocar una caída de voltaje. Entonces, esa caída de voltaje puede que sea perjudicial para nuestros propósitos. ¿Por qué razón? Pensemos en lo siguiente. Tenemos acá un elemento resistor y tenemos acá al final, pongámosle un pequeño bombillo, una pequeña lámpara. Sucede que la lámpara necesita para funcionar 6 voltios. Acá tenemos una fuente de 10 voltios y lógicamente para que se tenga 6 voltios en esa lamparita necesitamos que la caída de voltaje en ese resistor ya conocido sea de 4 voltios.
Pero pensemos ahora que este alambre conductor tenga una resistencia asociada. Póngale exactamente que sea esos valores, ese valor de 8.475 miliohmios. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el voltaje en esta lámpara ya no es el mismo. ¿Por qué razón? Porque esa pequeña resistencia ha provocado una caída de voltaje. ¿Y qué? En este caso, ya la lámpara, que estamos trabajando, ya no recibiría los 6 voltios que necesita para iluminar correctamente, sino que necesitaría, o mejor dicho, le llegaría a un voltaje mucho más pequeño. La lámpara, pues lógicamente, consume cierta corriente multiplicada por la resistencia del alambre conductor, que sería lógicamente todo, ¿verdad? No solo esa porción, por la resistencia de todo el alambre conductor. Entonces el voltaje ya no sería 6 voltios, provocando que el equipo, o en este caso la lámpara, funcione no tan correctamente. Pero bueno, este es un caso idealizado que les presento. Pero pensemos ahora en ese cable conductor de la línea de transmisión de 100 kilómetros de longitud. Lógicamente, no queremos que esto suceda, porque entonces a nuestros hogares, a las industrias y a la empresa en general, ya no les llegaría el nivel de voltaje asociado. Afortunadamente, pues esto no sucede como podemos pensarlo, porque la resistencia de los conductores de aluminio suelen ser mucho más pequeñas que esos valores del 8.475. Y sumado aquí, cuando hablamos de una línea eléctrica de muchos kilómetros de longitud, el voltaje es alterno. Como estudiaremos en clases posteriores, la corriente alterna o la alterna tiene muchas ventajas sobre la corriente directa, y una de ellas es transmitirse a grandes distancias con pérdidas nulas, con pérdidas bastante pequeñas. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, no lo olvidemos por favor, porque un conductor eléctrico no debería tener resistencia. Las únicas resistencias asociadas son aquellas que van a provocar las caídas de voltaje que necesitamos o las que ya fueron consideradas en los cálculos eléctricos. Ahora bien, dentro de todo esto es bastante adecuado mencionar un detalle respecto a las baterías, es decir, acerca de las FEM o las fuentes de voltaje que aplicamos a un circuito eléctrico. Ya hemos hablado de la resistencia propiamente, ya hemos platicado ligeramente de la resistencia del conductor. Platicamos un poco de la vida útil de una batería. Si pensamos en una batería, pues podríamos pensar en una batería de estas AA o AAA, o aquellas que son cuadradas, digámosle acá, dibujo rápidamente algo, aquellas que son cuadraditas, o cualquier otra batería que usted conozca, por ejemplo la de un carro. Sin embargo, para entender un poquito más de la vida útil de la batería, veamos lo siguiente. Solo claro, que con decir vida útil no me refiero a que en cuánto tiempo ya no va a servir o se va a volver inservible, ¿verdad? Sino que me refiero a cuántas horas duraría su batería si usted consume corriente a cierto ritmo típico, usual que usted utiliza el equipo diario. Por ejemplo, pensemos en lo que más nos asocia a nuestra mente. Un teléfono celular. Típicamente una batería de un teléfono celular, dependiendo de qué gama sea o incluso qué marca, puede rondar en el orden de los 1700 mAh. Ya estudiaremos un poco más adelante qué significa el ampere hora. Pensamos que la batería tiene esa carga y usted puede corroborar eso destapando su celular, revisando su batería y verá ahí la indicación. Y por ejemplo, su celular podría consumir en un estado sin uso, es decir, así sin que usted lo esté haciendo llamadas, ni mensajeando, ni ninguna red social. Sin uso, póngale que el celular consume unos 40
miliamperios. Entonces, la vida útil del celular, o sea, de la carga eléctrica, ¿verdad?, en horas viene dado por la relación siguiente, es decir, los 1700 miliamperios hora dividido lo que consume su celular estando sin uso. Pues esa relación nos va a dar un aproximado de 42.5 horas. Sin embargo, si usted tiene el celular en uso y dependiendo a cuántas aplicaciones tenga, pongámosle que usted lo está utilizando en un día típico, tiene otras aplicaciones distintas y su celular está consumiendo, pongámosle, 75 miliamperios. Entonces, al hacer nuevamente la división de el número de horas de vida útil de la batería, podemos decir entonces que si se cargó con 1700 y vamos a estar consumiendo 75 miliamperios en uso, la batería de su celular les va a durar apenas unas 22.67 horas. Creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Mientras más tiempo usamos un celular, más aplicaciones tenemos abiertas, pues la vida útil de la batería va a reducirse en forma proporcional. Bien. Ahora, habiendo visto un poquito de todo, también voy a diferenciar rápidamente entre lo que son los conductores eléctricos, los semiconductores, los aislantes y los superconductores. Comencemos por el semiconductor. Un semiconductor es un material que está entre la gama de aislante y conductor, es decir, a la mitad. ¿Por qué es importante? Porque un semiconductor se utiliza generalmente en dispositivos electrónicos, como por ejemplo toda la gama de los diodos, toda la gama de los transistores y otros elementos como sensores eléctricos que necesitan de las características de un semiconductor. Pero, ¿cuáles son esas características? Pues las características son las siguientes. Un semiconductor conduce corriente hasta que se presenta un voltaje de aproximadamente 0.7 voltios. En el caso de que el semiconductor esté formado del material denominado silicio, o cuando se presenta aproximadamente un voltaje de 0.3 voltios, cuando el semiconductor esté formado o tenga impurezas de lo que conocemos como germanio. El aislante, pues prácticamente un hule aislante, un forro de un alambre conductor, como usted quiera llamarle, y creo que ahí no hay mucho que comentar, porque prácticamente todos sabemos que es un aislante, un plástico por ejemplo. Y un superconductor tiene las características de que su resistencia es nula, no tiene resistencia, como por ejemplo la fibra óptica. Ahora bien, sucede lo siguiente, y si tenemos por ejemplo un conductor eléctrico, coloquemos de esta manera, y lo comparamos contra un superconductor, digámoslo aquí, conductor y nuestro superconductor, los electrones van específicamente en movimientos erráticos, se van chocando contra la estructura interna del mismo, provocando una velocidad promedio, es una velocidad de arrastre. Mientras que en un superconductor los electrones viajan todos al mismo tiempo, se van desplazando de una forma mucho más sencilla, porque la resistencia es igual a 0 ohmios, así la consideramos. Entonces, en un conductor hay un choque incesante de los electrones
contra otros, contra el núcleo de átomos y contra la propia estructura del conductor. Mire que un superconductor, al no tener resistencia, viajan prácticamente con total libertad, como si usted fuera por una superautopista en una carretera, y acá como que fuera en una calle donde hay muchos baches. Podemos hacer esa comparación rápida. Muy bien. Por el momento es todo por hoy. En la próxima clase seguiremos estudiando otros temas de importancia y conceptuales para nuestro curso. Gracias y por favor no olviden suscribirse.